Buenos días, nosotros vamos a exponer sobre la anatomía del cráneo, cuello y cara. Este grupo está conformado por Santana Hilary, Sepúlveda Yerlis, Rojas Luisani y mi persona, Rojas Mauricio. Huesos del cráneo. El cráneo humano consta de 22 huesos o 29 si incluyes los huesos del oído interno y el hueso hioides, que en su mayoría están conectados por articulaciones osificadas, llamadas suturas. Este se divide en el neurocráneo y en el viscerocráneo. Su trabajo más importante es proteger el órgano principal del ser humano, el encéfalo. Las fosas craneales. La fosa craneal anterior consta de una lámina perforada en su centro, la famosa lámina cribosa. Los feromenes de la lámina cribosa, que son cerca de 20, sirven como conductos para que los nervios olfatorios alcancen la mucosa olfatoria en la cavidad nasal. La fosa craneal media. La fosa craneal media se encuentra un poco más profunda que la fosa craneal anterior. La fosa craneal posterior es el feromen más grande del cráneo, es el feromen magno. Es a través de este que sale el tronco del encéfalo y se convierte en la médula espinal. El feromen magno se sitúa en el centro de la fosa craneal posterior. Se separa de la fosa craneal media por el dorso de la silla del hueso esfenoides y por el borde superior del hueso petroso. Vistas del cráneo. Vista lateral. El aspecto lateral del cráneo se puede dividir en tres regiones: la región facial, la región temporal y la región occipital. Vista posterior. El aspecto posterior del cráneo se forma por el hueso parietal superolateralmente, el hueso temporal inferolateralmente y el hueso occipital centralmente. Algunas veces se refiere a esta perspectiva como vista occipital. Vista superior. Desde arriba podemos ver la porción elipsoide del cráneo, conocida como bóveda craneal. Está formada por cuatro huesos: el frontal, los dos parietales y el hueso occipital. Estos huesos se articulan por medio de sus tres suturas: la sutura coronal, la lambdoide y la sutura sagital. La base del cráneo se extiende posteriormente desde las líneas nucales superiores de los huesos occipitales hasta los incisivos superiores anteriormente. Este aspecto del cráneo contiene muchas estructuras importantes, incluyendo el feromen más grande del cráneo, el feromen magno. Esta parte la podemos dividir en porciones para facilitar su estudio: porción anterior, porción media, porciones laterales y porción posterior. Huesos de la cara. El cráneo es una estructura ósea compleja compuesta por dos regiones: el neurocráneo y el viscerocráneo. El viscerocráneo, también conocido como el macizo facial, es una colección de huesos que forman el esqueleto facial. Recibe su nombre en contraste con el neurocráneo, que corresponde a los huesos del cráneo que albergan el encéfalo. Este se compone de 14 huesos faciales, 6 pareados y 2 no pareados. Los pares son los cornetes nasales inferiores. La función principal del cornete nasal inferior es participar en la formación tanto del meato nasal medio como inferior. El meato nasal inferior se ubica directamente debajo del cornete nasal inferior y es el espacio más grande de la cavidad nasal. Es responsable de la mayor parte de la dirección del flujo, la humidificación, el calentamiento y la filtración de aire inhalado por la nariz. Nasales. Tiene forma rectangular y está ubicado medial a los procesos frontales de los maxilares. La función principal del hueso nasal es formar el puente de la nariz, los orificios nasales y proteger la cavidad nasal de los factores externos. Maxilares. El maxilar es un hueso pareado importante del viscerocráneo. Ambos maxilares se articulan en la línea medial de la sutura intermaxilar y forman parte del esqueleto facial superior. Los palatinos. Este hueso es pareado, presenta la forma L y está ubicado posterior a la cavidad nasal. Más específicamente se encuentra interpuesto entre el maxilar y el hueso esfenoides. Lagrimal. La función principal del hueso lagrimal es proporcionar soporte a las estructuras del aparato lagrimal, que secretan y drenan lágrimas. Los cigomáticos es un hueso pareado e irregular, ubicado en la porción superior de la cara. También es conocido como el pómulo, ya que forma prominencias laterales del rostro. Huesos impares. La mandíbula y el borde. La mandíbula es el hueso más grande del viscerocráneo y se encuentra ubicada en la porción inferior de la cara. Es importante tener en cuenta que la mandíbula no forma parte del cráneo, pero está unida a este por medio de la articulación temporomandibular.
Además de los huesos del oído, la mandíbula es el único hueso móvil de la cabeza. La función principal de este hueso es formar el contorno de la cara y mantener en su lugar a los dientes inferiores. La articulación temporomandibular le permite a la mandíbula moverse en varias direcciones y colabora en los procesos de masticación y habla. El vómer es el segundo hueso no pareado del viscerocráneo. Este se encuentra en la línea medio-sagital. Consiste en una lámina ósea plana ubicada verticalmente en la cavidad nasal, junto con el hueso etmoides. Forma la porción ósea del tabique nasal que separa los lados derecho e izquierdo. La función principal del viscerocráneo consiste en darle forma característica al rostro humano y proteger los delicados órganos de la cara. Además, proporciona una superficie ósea para la inserción de los músculos faciales y contiene feromenes para el soporte de las estructuras neurovasculares. Los músculos de la cara, también llamados músculos de la expresión facial, son un grupo de alrededor de 20 músculos planos que se ubican bajo la cara y piel cabelluda. La mayoría de ellos se originan desde los huesos o estructuras fibrosas del cráneo y se insertan en la piel. A diferencia de los músculos esqueléticos, en la anatomía del rostro, los músculos no están cubiertos por fascia, a excepción del músculo buccionado. Estos músculos están ubicados alrededor de las aberturas naturales de la cara, como la boca, ojos, nariz y oídos, o extendidos alrededor del cráneo y el cuello. Así entonces podemos categorizarlos en los siguientes grupos. Músculos de la boca, músculos de la nariz, músculos del cráneo, músculos del oído externo y músculos de los párpados. Los músculos de la boca. Los músculos de la boca o el grupo bucolabial es un amplio grupo muscular que forma un componente funcional que controla la forma y movimiento de la boca y los labios. Existen 11 músculos en este grupo y sus funciones incluyen elevación y eversión del labio superior, descenso y eversión del labio inferior, cierre de los labios y compresión de la mejilla. Músculos de la nariz. El grupo de los músculos de la nariz incluyen a los músculos nasal y prócer. Estos músculos asisten en la creación de expresiones faciales, pero también están involucrados en la respiración. Músculos de los párpados. Los músculos orbiculares de los párpados circundan los ojos y están localizados justo debajo de la piel. Parte de estos músculos actúan para abrir y cerrar los párpados y son músculos importantes en las expresiones faciales. Músculos del oído externo, músculos auriculares. Los músculos auriculares son delgados y poseen forma de abanico. Conectan el pabellón auricular a la cabeza y su función es dar movimiento al pabellón auricular. Los tres músculos auriculares son auricular anterior, posterior y superior. Mi nombre es Yarly Sepúlveda y yo les voy a hablar sobre el músculo occipito frontal del cráneo. Es un músculo ancho que yace en la profundidad de la piel cabelluda, extendiéndose desde la región de las cejas hasta la línea nucal superior del hueso occipital. Es un músculo digástrico que consta de un vientre frontal y un vientre occipital, conectados por un tendón intermedio denominado aponeurosis epicraneal, galea aponeurótica. Tanto el vientre occipital como el frontal consiste en una lámina muscular plana cuadrangular. La cara es la parte frontal de la cabeza que se extiende desde la frente hasta el mentón y desde un lado del hueso cigomático hasta el otro. La cara se divide en varias regiones, cada una con características y funciones específicas. Las principales regiones de la cara son: región frontal. Es la parte superior de la cara que se extiende desde las cejas hasta el nacimiento del cabello. La frente contiene músculos, huesos y piel, y es responsable de proteger el cerebro y los órganos sensoriales. Región temporal. Es la parte lateral de la cara que se encuentra al lado de la frente y antes de la línea de inserción del cabello. Región orbitaria. Son las dos aberturas en la cara que permiten la visión. Los ojos están rodeados por músculos, huesos y piel, y contienen varias estructuras internas como la córnea, el iris, la pupila y el cristalino. La región
infraorbitaria, esta región se localiza superiormente a la oral, inferiormente a la orbitaria y lateral a la región nasal. Región mentoniana. Es la parte inferior de la cara que se extiende desde la boca hasta el cuello. El mentón contiene huesos y piel y es responsable de proteger la mandíbula y la garganta. Región bucal. Es una región irregularmente cuadrilátera, alargada, de diámetro mayor vertical, es par y que ocupa las partes laterales de la cara. Se extiende desde la superficie hasta la mucosa bucal. Región cervical lateral. Es la porción del cuello que se encuentra a los lados de la tráquea y la laringe. Esta región está limitada superiormente por el hueso hioides y la mandíbula e inferiormente por la clavícula. Anatómicamente, esta región incluye múltiples estructuras importantes como los músculos esternocleidomastoideo, escaleno anterior y medio, el nervio frénico, la arteria carótida común y la vena yugular interna. Espacios del cuello. El cuello es una estructura compleja que contiene varios espacios importantes. Estos espacios están delimitados por varias capas de tejido y son cruciales para la circulación sanguínea, la respiración y la deglución. Los principales espacios del cuello son: espacio submental. Este espacio se encuentra debajo del mentón y está limitado por los músculos miloideo y genioideo. Contiene los ganglios linfáticos submentales y algunos vasos sanguíneos. Espacio submandibular. Este espacio se encuentra debajo de la mandíbula y está limitado por los músculos miloideo, digástrico y estiloideo. Contiene la glándula submandibular, algunos ganglios linfáticos y varios vasos sanguíneos. Espacio carotideo. Este espacio se encuentra a ambos lados del cuello y contiene las arterias carótidas comunes, el nervio vago y el nervio accesorio espinal. Está limitado por varias capas de tejido, incluyendo las fascias cervical profunda. Espacio retrofaringeo. Este espacio se encuentra detrás de la faringe y está limitado por la columna vertebral cervical, los músculos prevertebrales y las fascias prevertebral y alar. Contiene los ganglios linfáticos retrofaringeos y algunos vasos sanguíneos. Espacio pretraquial. Este espacio se encuentra delante de la tráquea y está limitado por los músculos infrahioideos, el cartílago tiroides y las fascias cervical media. Contiene la glándula tiroides, algunos ganglios linfáticos y varios vasos sanguíneos. Espacio parafaringeo. Este espacio se encuentra al lado de la faringe y está limitado por los músculos constrictores de la faringe, la columna vertebral cervical y las fascias cervical profunda. Contiene los ganglios linfáticos parafaringeos y algunos vasos sanguíneos. Triángulos del cuello. Triángulo submandibular. Son regiones anatómicas del cuello humano. Son dos áreas triangulares que se encuentran a cada lado de la mandíbula inferior, debajo del hueso mandibular y encima del hueso platysma. Están delimitados por la línea oblicua anterior, el borde posterior del músculo digástrico y el borde inferior del hueso mandibular. Triángulo submentoniano. Se encuentra entre los vientres anteriores de los músculos digástricos, tanto izquierdo como derecho. Las bases del triángulo están constituidas por el cuerpo del hueso hioides y su vértice se extiende hacia la sínfisis mandibular. Triángulo carotideo. Es una región que contiene la porción superior de la arteria carótida primitiva, que se bifurca en el cartílago tiroides hacia las arterias caróticas externas e internas. Triángulo muscular. Es una región situada en la parte anterior del cuello. Está definido por el músculo esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y el vientre inferior del músculo omoideo. Contiene varias estructuras importantes
como la arteria carótida, la vena yugular interna, el nervio vago, el nervio frénico y varios ganglios linfáticos. Triángulo occipital. Es una región anatómica en la parte posterior del cuello, limitada por el músculo trapecio superiormente, el músculo esternocleidomastoideo lateralmente y el borde inferior de la mandíbula medialmente. Esta región contiene varias estructuras importantes como la arteria occipital, la vena occipital, el nervio auricular mayor y menor y los ganglios linfáticos occipitales. Triángulo homoclavicular, también conocido como triángulo supraclavicular, es un pequeño espacio triangular situado por encima de la clavícula y por debajo del músculo esternocleidomastoideo. Contiene estructuras importantes como la arteria subclavia, la vena subclavia, el nervio frénico y el plexo braquial. Triángulo suboccipital. Es un espacio anatómico en la región posterior del cuello, limitado por los siguientes bordes: el borde inferior del hueso occipital, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde posterior del músculo trapecio. Contiene importantes estructuras neurovasculares como la arteria vertebral, la vena vertebral, el nervio suboccipital y el plexo venoso suboccipital. Regiones del cuello. Región esternocleidomastoidea. Es una zona anatómica del cuello que se encuentra en la parte lateral y anterior del mismo. Está delimitada por el músculo esternocleidomastoideo. La región esternocleidomastoidea es de gran importancia clínica debido a que muchas patologías pueden afectarla. Por ejemplo, infecciones como la adenitis cervical pueden inflamar los ganglios linfáticos presentes en esta zona. Además, tumores como los linfomas o metástasis de otros tipos de cáncer pueden afectar esta región. Región cervical anterior. Es la parte del cuello que se encuentra por delante de las vértebras cervicales. Esta región está limitada superiormente por el hueso hioides y la mandíbula, lateralmente por los músculos esternocleidomastoideo y plastima, e inferiormente por el esternón y la clavícula. Se encuentran diversas estructuras importantes como la tráquea, el esófago, las glándulas tiroides, las arterias carótidas comunes y los ganglios linfáticos cervicales. Es una zona de gran importancia clínica debido a la presencia de estas estructuras vitales. Por ejemplo, la palpación de los ganglios linfáticos cervicales pueden ser útil para evaluar la presencia de infecciones o enfermedades malignas en el cuerpo. Región cervical lateral. Es la porción del cuello que se encuentra a los lados de la tráquea y la laringe. Esta región está limitada superiormente por el hueso hioides y la mandíbula e inferiormente por la clavícula. Anatómicamente, esta región incluye múltiples estructuras importantes como los músculos esternocleidomastoideo, escaleno anterior y medio, el nervio frénico, la arteria carótida común y la vena yugular interna. Región cervical posterior. Es la parte de la columna vertebral que se encuentra en la parte posterior del cuello. Esta región está compuesta por 7 vértebras cervicales y se extiende desde la base del cráneo hasta la parte superior de los hombros. En esta región se encuentran músculos importantes como el trapecio, el esplenio y los músculos romboides, que son responsables de mover el cuello y los hombros, mantener una postura adecuada. Y también se encuentran importantes estructuras vasculares como las arterias carótidas y las venas yugulares. Es común que esta zona experimente dolor o rigidez debido a la tensión muscular, lesiones o enfermedades degenerativas como la artritis cervical. Buenos días, mi nombre es Hilary Santana y yo les hablaré de los músculos del cuello.
Los músculos del cuello son los que cubren la región del cuello. Estos se encargan mayormente de los movimientos de la cabeza en todas las direcciones y consisten en tres grupos principales, de acuerdo con su posición en el cuello. Están los músculos anteriores, los músculos laterales y los músculos posteriores. Los músculos anteriores. Estos se subdividen en cuatro grupos. Tenemos los músculos superficiales, que son el platisma. Este es un músculo grande y plano que se ubica en la zona lateral del cuello y su función consiste en la movilidad de la mandíbula y la parte inferior de la cara. Y el esternocleidomastoideo, que es un músculo con dos cabezas, la cual, como su nombre lo indica, se inserta o origina en el manubrio del esternón, la clavícula y el proceso mastoide del hueso temporal. Es un músculo largo y bilateral del cuello, cuya función es la flexión anterior y lateral del mismo, así como también su rotación contralateral. Los músculos suprayoideos. Como le indica su nombre, se encuentran superiores al hueso ioides e incluyen a los músculos digástrico, miloioideo, genioideo y estiloioideo. Músculos infrayoideos. Son cuatro músculos localizados de forma inferior al hueso ioides y que lo conectan con la laringe, el esternón y la escápula. Estos incluyen el esternoioideo, el homoioideo, esternotiroideo y tiroideo. Generalmente, la función principal de estos músculos es el posicionamiento del hueso ioides y el movimiento del cartílago tiroides de la laringe durante la vocalización, deglución y masticación. Los músculos vertebrales anteriores son un grupo profundo de músculos localizados justo anterior a la columna vertebral cervical. Estos incluyen el recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, largo de la cabeza y largo del cuello. Estos músculos están rodeados por la fascia prevertebral del cuello, por lo que también se les conoce comúnmente como músculos prevertebrales. La principal función de estos músculos es la flexión de la cabeza en varios grados. Músculos laterales del cuello, también llamados músculos laterales vertebrales, son un grupo de músculos que transcurren de forma oblicua a lo largo de los lados del cuello. Estos incluyen los músculos escalenos anterior, medio y posterior, los cuales se extienden entre los procesos transversos de las vértebras cervicales y las primeras dos costillas. Debido a sus inserciones, estos músculos producen principalmente flexión ipsilateral del cuello. Músculos posteriores del cuello. El aspecto posterior del cuello está cubierto por músculos que conectan el cráneo con la columna vertebral y con la cintura escapular. Estos músculos se pueden dividir en tres capas. La capa superficial, que son el trapecio, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. La capa profunda, que son los músculos transverso espinosos cervicales, es decir, el semiespinoso de la cabeza, el semiespinoso del cuello y el multífido del cuello. La capa profunda menor, que son los músculos suboccipitales, interespinosos cervicales e intertransversos del cuello. Huesos del cuello. El esqueleto del cuello está constituido por las vértebras cervicales, el hueso ioides, el manubrio del esternón y las clavículas. Estos huesos forman parte del esqueleto axial, a excepción de las clavículas, que son parte del esqueleto apendicular. Hueso ioides. Es un hueso pequeño, impar, que se encuentra en la parte superior del cuello, encima de la laringe y a la altura aproximadamente de la tercera vértebra cervical. Este hueso tiene forma de U con las astas mayores hacia la parte de la nuca y el cuerpo hacia la parte de delante del cuello. Las vértebras no son todas iguales entre sí. El cuello está formado por 7 vértebras. Desde la tercera a la sexta son todas iguales. Presentan un cuerpo vertebral y apófisis espinosa, que es la parte posterior de la vértebra. Tienen una cara superior cóncava y una inferior convexa, y son pequeñas en relación con el resto y un poco achatadas. La primera vértebra se denomina atlas. Es un hueso con forma de anillo arriñonado, sin cuerpo ni apófisis. Es la vértebra que contacta con el hueso occipital. La segunda vértebra, o C2, se denomina axis. Lo que la diferencia del resto de las vértebras cervicales es su apófisis. Es la llamada apófisis odontoides, que es una proyección de su cuerpo en forma de clavija. El cuello también alberga 4 importantes estructuras por dentro.
dos órganos y dos conductos o pasajes. Estos son las glándulas tiroides, las glándulas paratiroides, la faringe y la laringe. Glándula tiroides. Es una glándula pequeña en forma de mariposa ubicada al frente del cuello. Produce hormonas que controlan la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Estas hormonas afectan casi todos los órganos del cuerpo y controlan muchas de sus funciones más importantes. Por ejemplo, afectan la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión y el estado de ánimo. Mi nombre es Luisani Rojas y les voy a hablar sobre las glándulas paratiroides, faringe y laringe. Las glándulas paratiroides, también paratiroideas, son 4 glándulas muy pequeñas del tamaño de una arveja aproximadamente, ubicadas en el cuello. Se encuentran después de las glándulas tiroides. Su función principal es mantener el nivel de calcio en la sangre dentro de los niveles normales. Esto permite lograr un funcionamiento adecuado en los músculos y de los nervios. También ayuda a mantener los huesos fuertes. Cuando hay un problema con las glándulas paratiroideas, el nivel de calcio en la sangre puede llegar a ser demasiado alto o demasiado bajo. Estos cambios pueden afectar todo el cuerpo. La faringe, comúnmente conocida como la garganta, es un tubo muscular que se extiende desde la cavidad nasal y oral hasta la laringe y el esófago. En pocas palabras, es un lugar de paso para el aire, los alimentos y los líquidos. Su función en su primer lugar forma parte del sistema digestivo y respiratorio. Además, su conexión con el oído medio permite a este equilibrar las presiones con el exterior, facilitando así el correcto funcionamiento de la membrana timpánica. Otras funciones de la faringe son la olfacción, salivación, masticación, funciones gustativas, protección y continuación de la cámara de resonancia para la voz. Está compuesta por las 3 partes de la faringe, como son la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. ¿Qué es la laringe? Es una estructura tubular, hueca y móvil por el que el aire de la faringe llega a la tráquea. Por tanto, es un componente del aparato respiratorio. Se ubica en la zona media y anterior del cuello, al nivel de la nuez de Adán. Se localiza entre las vértebras cervicales C3 y C6. Además de la respiración, la laringe participa en el habla e impide el paso de los alimentos y otras partículas extrañas a las vías respiratorias inferiores.